Estamos haciendo un estudio llamado Valor para estar completo y analizamos ciertas heridas emocionales que experimentamos en la vida y que llegan a crear muchos problemas. En esta lección quiero hablar sobre la herida de la falta de perdón. La herida de la falta de perdón. Y para eso usaremos la historia de Pablo, el apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso. Cuando este hombre era una persona definitivamente herida, un hombre muy enojado. Vamos a examinar su vida y ver qué podemos aprender. Empecemos. Lo primero que quiero mencionar aquí es que la falta de perdón tiene su raíz en el legalismo. Y puede que para algunos este pensamiento sea nuevo, así que voy a repetirlo. Vamos a digerirlo. La falta de perdón tiene su raíz en el legalismo. Ahí encuentra sus raíces. ¿Y qué significa legalismo? El legalismo es una cosmovisión o una forma de ver el mundo que cree que todas las cosas que pasan en la vida son producto de causa y efecto. Básicamente, eso es el legalismo. Es aprender a vivir bajo ciertas reglas, y si vivimos bajo ciertas reglas, producirán un efecto determinado. Se producirá un resultado porque hemos guardado las reglas. Es decir, el legalismo es intentar vivir la vida por la ley, por la ley, cualquiera que sea el sistema, cualquiera que sea el conjunto de normas, que sean la autoridad en nuestra vida. A eso nos referimos cuando hablamos de legalismo. Otra forma de decirlo sería, nosotros guardamos la ley y la ley nos guarda a nosotros. Así que somos ciudadanos que cumplen con la ley y gracias a esto conocemos el resultado, sabemos qué pasará en la vida. Pero si no tenemos cuidado, la ley se hace más grande y se vuelve algo totalitario, es decir, la ley se hace nuestro Dios. Y toda cosa y toda persona debe someterse a la ley o a nuestra interpretación de la ley, nuestra lista de reglas. Si siguen las reglas, son buenas personas. Si no siguen las reglas, son malas personas. Vamos a dar algunos puntos para recordar de lo que voy a hablar en esta hora. Número uno, el enojo surge cuando alguien rompe las reglas, cuando alguien no está cumpliendo con la ley. Y esto podremos verlo en la vida de Saulo de Tarso, después llamado el apóstol Pablo. El enojo surge cuando las personas comienzan a violar la ley. Veamos las palabras de Pablo. En Hechos 26, versículos 10 y 11, Pablo está hablando de sí mismo, de cuando era un legalista, y él dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Estas son palabras que Pablo pronuncia sobre sí mismo cuando era el joven Saulo de Tarso, el celote, que intentaba hacer cumplir la ley de Moisés, y contra quienes él creía que violaban la ley, él actuaba como un animal enfurecido. Él estaba tan enojado que los está obligando a blasfemar, está encarcelándolos e incluso ayuda en sus ejecuciones, ayuda a matarlos. Actúa como un animal furioso. ¿Y por qué haría esto? Todo se remonta a la ley. Para Saulo era la ley de Moisés. Para Saulo, obedecer la ley de Moisés era la cosa más importante que existía en la vida. Toda su vida giraba en torno a la ley de Moisés, estas normas. En Filipenses 3, versículo 5, Pablo se describe a sí mismo. Dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, es decir, la secta religiosa de más rigor en el pueblo de Israel.
Y él sentía orgullo por esto. Él está presumiendo de esto. Ha obedecido toda la ley, siempre ha guardado la ley, siempre obedeció la ley. Por eso se enojó de tal manera contra quienes él creía que violaban la ley. Estaba enfurecido contra cualquiera que violara su interpretación de la ley. Entonces, esta es la razón por la que está encarcelando a todas estas personas. Por esta razón actúa de esta manera. Y este es el problema, que él cree una mentira. ¿Cuál es la mentira? Saulo creía la mentira de que él era mejor que otras personas. Eso era mentira. En su caso, por supuesto, es la gente que él cree que viola la ley. Él obedece la ley, ellos rompen la ley, por eso él se cree mejor que ellos. Cree que es mejor persona. Pero Saulo está olvidando algo. Está olvidando aquella parte de la ley que dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Qué casualidad que se le olvida esa pequeña parte de la ley, porque él se cree esta mentira de que él es mejor que otras personas. ¿Te estaré describiendo a ti o a alguien que conozcas? Los legalistas siempre creen que son mejores que otros, más inteligentes que otros, más justos que otros. Qué gran tragedia. Qué error tan trágico, porque han llegado a reemplazar a Dios con una lista de reglas. Y lo que se encuentra en esta lista de reglas, de hecho, es idolatría. Están adorando al Dios equivocado. Veamos el segundo punto. Y el segundo punto es que la única manera de recibir perdón es perdonando. La única manera en que puedo ser perdonado es aprendiendo a perdonar. Yo debo perdonar. El amargo veneno de la falta de perdón es mortal, es letal. Puede matar a cualquiera, puede destruir a cualquiera. Falta de perdón. Entonces la persona que se ha vuelto legalista se vuelve muy dogmática y cree que solo él tiene la razón y que todos están mal. La falta de perdón encuentra su raíz en la mentira de que aquellos que nos han hecho algún mal se salen con la suya. Pensamos que se salen con la suya y por eso nos enojamos de tal manera y nos volvemos locos por hacer que cumplan la ley, porque pensamos que nunca reciben castigo por lo que hicieron. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Quiero que entendamos la realidad. La verdad es que nadie queda impune de nada. Nadie. Dios tiene la última palabra y Dios todavía no ha hablado. Dios tiene la palabra final. Es Él quien va a enderezar las cosas, es Él quien va a arreglar las cosas. Tú y yo no podemos hacerlo, por eso Él nos advierte. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Por eso si intentamos cobrar venganza por nosotros mismos, estamos jugando a ser Dios. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 19, Pablo nos da este consejo. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y tenemos que entender esto. Este es un principio básico de la vida. No somos Dios, no somos los jueces, no tenemos la última palabra. Dios tendrá la última palabra. Y como nosotros pensamos que la gente siempre se está saliendo con la suya, llegamos a enojarnos a tal extremo. Gracias a esto, para los legalistas, la falta de perdón llega a controlarlos. Básicamente, la falta de perdón es pretender que somos más justos que Dios. Como Dios no les ha juzgado, entonces nosotros tomaremos el lugar y tomaremos la posición de juez en esta situación. Ese es un error trágico. No somos los jueces, no somos Dios, y nosotros también necesitamos perdón. Llegará el momento en que nosotros rogaremos por misericordia porque todos pecamos, todos hemos hecho mal. E incluso esa ley que nosotros decimos que amamos, al final va a condenarnos.
Por esta razón, cuando hablo con personas que me dicen yo solo vivo por los 10 mandamientos, yo les respondo lo siguiente. Sí, está bien vivir por los 10 mandamientos, pero no te atrevas a morir, porque si te mueres, los 10 mandamientos por los que según tú has vivido te van a condenar cuando mueras, porque todos hemos quebrantado los mandamientos. Todos hemos hecho cosas que no deberíamos haber hecho. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? ¿Cuál es la solución a todo esto? Esto fue lo que Pablo descubrió en su vida. Punto número 3. El antídoto para la falta de perdón es la gracia. Gracia. Eso es, amigo. Esta es la respuesta a todo esto. Ahora, algo digno de destacar. El perdón no es una filosofía. El perdón es una práctica. Una práctica. No es una filosofía. No es algo en lo que nosotros podemos decir que creemos. No, es algo que nosotros hacemos. Por ejemplo, no podemos perdonar a alguien hasta que alguien nos haga algún mal, hasta que haya algo que debemos perdonar. No hay manera. Podemos decir que creemos en el perdón, pero solo puedes mostrar que verdaderamente crees en el perdón hasta que alguien te haga algún mal. Por eso no es una filosofía de vida, es una práctica que nosotros echamos a andar. Me encantan las palabras de Pablo. En Efesios 4:32 que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estas son palabras poderosas, y cuando las vemos en el idioma griego, el significado se expande, profundiza mucho más. Por ejemplo, cuando dice perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, esta palabra, perdón, es la palabra griega charis, 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 charis. Este versículo la traduce como perdón, pero la palabra charis usualmente se traduce como gracia, gracia. Entonces, lo que Pablo en realidad dice aquí es, tengamos gracia unos con otros, así como Dios en Cristo Jesús tuvo gracia con nosotros. Tenemos que aprender el secreto, aprender a dar gracia los unos a los otros. Eso es el perdón, perdón. Y este es el antídoto. Esto es lo que va a ayudarnos a vencer. El secreto del perdón es la gracia. Y es interesante que la gracia probablemente se haya vuelto la palabra más importante en el vocabulario del apóstol Pablo. Pablo habla de la gracia continuamente. En cada carta que él escribió, abre con la palabra gracia y la cierra con la palabra gracia. Una y otra vez vemos que él dice, necesitamos mostrar gracia los unos a los otros. Pablo hace referencia a la gracia de nuestro Señor Jesucristo una y otra vez. ¿Por qué? Porque él ha descubierto algo. Pablo comprendió con mayor claridad que cualquier otro apóstol que la vida cristiana es imposible sin gracia. Sin gracia, tenemos que aprender a darnos gracia. Esta vida no es perfecta. Y no somos gente perfecta. Somos personas imperfectas viviendo en un mundo imperfecto. Van a haber problemas, van a haber situaciones, y habrán ciertas cosas cuya única solución será la gracia. Hay ciertas cosas que la gente hace que no pueden deshacerse. No puedes volver en el tiempo y arreglarlas, pero lo que sí puedes hacer es dar gracia. Y eso es lo que dice Pablo. Él dice, hay ciertas cosas en la vida en las que tenemos que mostrar gracia a los demás. Lo hacemos porque escogemos hacerlo, sale de nuestro corazón. Así como Dios, por medio de Cristo Jesús, nos dio gracia. Y creo que la razón por la que estas palabras significaban tanto para el apóstol Pablo fueron sus experiencias pasadas. Saulo de Tarso, un legalista celote, un hombre dogmático. Él creía lo que creía y estaba dispuesto a matar por estas creencias. Vaya,
¿Alguna vez te ha atacado algún fanático religioso? Nos atacan con sus palabras. Yo, por ejemplo, he sido atacado por predicadores y con la Biblia. Y algunos de ellos ni siquiera creen que tú seas un creyente, porque quebrantaste una de sus reglas. Así era Saulo de Tarso. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 13 presenta a Pablo hablando de su vida pasada, siendo un fariseo, y él dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo entiende con tanta claridad: de aquí es de donde vengo, y yo estaba tan equivocado porque yo buscaba con tanto celo ser justo en mí mismo y por mi propia lista de reglas, y cuando alguien rompía mis reglas, yo me enfurecía contra ellos y por las cosas que él había hecho, por perseguir al pueblo de Dios, incluso hasta la muerte. Incluso él rememora estar presente atestiguando el homicidio de Esteban, el primer mártir en el libro de Hechos. Esto está en los Hechos. Esteban, el diácono, y Saulo de Tarso estaba ahí de pie, atestiguando este evento. Por eso, Pablo lo entendía bien. Él sabía que nunca podría ganarse la gracia de Dios. No había manera en que pudiera ganarse la gracia de Dios. No podía arreglarlo. No había cómo arreglar las cosas. Por eso solo mediante la gracia, mediante la fe, que él pudo estar bien con Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 6, Pablo hace esta bella declaración: juntamente con Cristo Jesús, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué gran declaración! Pero ¿cómo es esto posible? Solamente se hace posible a través de la gracia. Por la gracia de Dios. Aquí hay otra declaración de Pablo en Gálatas capítulo 2. Está tratando con los legalistas. Los legalistas intentan forzar la ley. Y dice en Gálatas 2:16, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Palabras poderosas. No puedes llegar a estar bien intentando estar bien. No, solo a través de la gracia, mediante la fe. Solo así podemos ser salvos. Nadie puede ser justificado por la ley, porque todos rompimos la ley. Y la ley nos condena por las cosas malas. Por eso Pablo continúa diciendo en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo lo está dejando muy claro. Tan claro, él dice, no podemos estar bien con Dios si nada más intentamos guardar las reglas. Porque si hacemos esto, nos volvemos personas frías y crueles. Y comenzamos a creer que somos mejores que los demás y empezamos a perseguirlos. Y él dice, esta es la manera equivocada de vivir. Lo que necesitamos es experimentar la gracia de Dios. Y es lo que necesitamos, la gracia de Dios. Punto número 4. ¿Cuál es el fin de todo esto? La finalidad es la misericordia. Aprender a mostrar misericordia a los demás. Aprender a experimentar la misericordia de Dios. La mentira de la falta de perdón es que la gente se sale con la suya. La mentira que produce este poder tan mortal es, si yo perdono a otros, ellos salen libres. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es pensar en el perdón de la manera equivocada. No, la verdad es que ellos no salen libres, sino que yo soy libre. El perdón me hace libre a mí y también lo hará por ti. El perdón te hará libre de lo que sea que haya ocurrido en tu vida. Así que si vamos a vencer esta vergüenza, el dolor, la herida de la falta de perdón, tenemos que aprender a perdonar.
Porque la verdad es que el perdón no hace nada por la persona a quien perdonamos. No va a cambiarles la vida. No va a enderezar las cosas para ellos. Para nada. Por esta razón podemos escoger perdonar tanto a vivos como a muertos. Podemos perdonar al arrepentido y a quien no se arrepiente. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente decir, yo les perdonaré hasta que me pidan perdón? O no tienes que perdonarles hasta que ellos te pidan perdón a ti. Eso no es verdad, no es cierto. Estás creyéndote la mentira. El perdón no los libera a ellos, me libera a mí. Por eso puedo perdonar a quien ni siquiera se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque yo quiero ser libre de esto. Yo quiero ser libre. La mejor historia que he escuchado al respecto es de una señorita en el estado de California quien fue violada por un hombre y atraparon y enjuiciaron a este hombre y le preguntaron si podía testificar en contra de él y ella lo identifica. Posteriormente, el abogado defensor dice, ¿has perdonado a mi cliente por lo que él te hizo? Y dijo, sí, ya le he perdonado. Todo mundo se impacta y le preguntan, ¿cómo pudiste perdonarlo? Y ella responde de una manera clásica. Él me robó solo una noche de mi vida. Me niego a darle una más. ¿Eso qué quiere decir? Yo estoy libre. Él no está libre. De hecho, él está enjuiciado. Soy yo quien está libre. Y esto es lo que el perdón hace por nosotros. Y el problema de mucha gente es que confunden el perdón con la reconciliación. Son palabras totalmente diferentes. Perdón y reconciliación son palabras totalmente distintas. Son dos cosas distintas. Y cuando pensamos que el perdón comienza a restaurarles, no. Lo que el perdón hace es liberar. El perdón nos hace libres de cualquier cosa que hayamos experimentado. Y si nos encerramos en la falta de perdón, si queremos que la persona que nos hizo mal, si queremos que sea juzgada, más aún de lo que queremos sanar, nunca podremos sanar. Porque estamos aferrándonos al dolor. Estamos aferrándonos a aquello que nos esclaviza, aquello que nos lastima, aquello que nos invalida, porque intentamos jugar a ser Dios e intentamos obtener venganza. Y ese es un error enorme. La finalidad es la misericordia. La misericordia nunca puede expresarse hasta que tratemos con alguien que nos haya hecho mal. Nunca podrás expresar misericordia. ¿Cómo podrías hacerlo? Cuando alguien es mayor que tú, necesitas que ellos te den misericordia a ti. Es cuando alguien te ha hecho mal que puedes expresar misericordia. El apóstol Santiago habla al respecto en Santiago 2:13, donde dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¡Qué hermosas palabras! La misericordia obtiene el triunfo sobre la mala situación. La misericordia triunfa, obtiene la victoria sobre el juicio. Cuando aprendemos a perdonar, es cuando somos perdonados. Jesús nos lo enseñó. En Mateo capítulo 5, verso 7, Jesús nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tarde o temprano, tú y yo necesitaremos ser perdonados por algo. No somos perfectos y por eso cometeremos errores, aun cuando creamos hacer lo correcto. No siempre lo haremos bien. A veces terminamos haciendo lo incorrecto, aun cuando pensábamos hacer lo correcto. Por esta razón, Jesús nos enseña a mostrar misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, como Jesús nos enseñó a orar. Perdonar las ofensas de los demás, así como Dios nos perdonó. Por eso dice, perdona mis ofensas, así como yo he perdonado a los que me han ofendido. Y luego comenta en este pensamiento, Mateo capítulo 6 versículos 14 y 15. Jesús dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y tenemos que entender esto. Si nosotros no perdonamos, no podremos ser perdonados. Y esta es la clave. La clave para la misericordia es el perdón. El perdón es la clave que nos hace libres del dolor que hemos estado atravesando. El dolor de la falta de perdón. El legalismo que nos engancha, que nos encadena como esclavos. Podemos ser libres de esto, pero solo es posible cuando aprendemos el secreto de la misericordia. Es ahí donde encontramos el secreto del perdón. El perdón nos hace libres de la devastación del legalismo. El legalismo que nos ata y nos encadena y que nos esclaviza. Por esta razón, puedo decir claramente que el apóstol Pablo se volvió el apóstol de la gracia. Eso es quien él es. Y él comprendió mucho mejor que cualquier otro apóstol: yo soy quien soy gracias a la gracia de Dios. La gracia de Dios sobre mí. Él dice, he obtenido el perdón porque lo hice por ignorancia, y Dios mostró su misericordia en mí. Y si esto es verdad para Pablo, también es verdad para nosotros. Y aprendemos el secreto de este hombre que era tan religioso, pero estaba mal. Él era un legalista, muy amargado, actuando como un animal enfurecido, pero halló el camino a la victoria. Y este camino es la misericordia y la gracia, es el perdón. Y al hacerlo, se convirtió en el gran apóstol Pablo. Deja que la gracia de Cristo Jesús te haga libre del dolor de la falta de perdón.